Bueno, muy buenos días. En el día de hoy iniciaremos con el tema de variaciones para la materia de contabilidad de gestión. Entonces, para ello vamos a comenzar el taller de este segundo seguimiento, para el cual contamos con información de enero primero, que es información presupuestada, y contamos con la información real de enero 31. Entonces, el primer punto que vamos a realizar de este taller será este. Eh, Aplicando la filosofía de costeo absorbente total o legal con base de costeo estándar, determinar las variaciones de costos de forma analítica o detallada, separando las variaciones de cantidad o eficiencia, las de precio, las de presupuesto y la de capacidad. Y determine sus posibles causas y responsables. Establezca los supuestos que considere necesarios. Además, analice el impacto en los resultados esperados. Entonces, para ello, vamos a hacer el trabajo aquí en Excel. Y para ello necesitaremos las siguientes fórmulas para calcular estas variaciones. Entonces tenemos primero que todo el costo de variación, que sería igual al costo real menos el costo estándar. El costo estándar, que sería este mismo, que sería igual al costo estándar unitario por la producción real, o sea, la producción de enero 31. Tenemos la variación de precio, que es igual al precio real unitario menos el precio estándar. El precio estándar unitario por la cantidad real. Tendremos aquí la variación de cantidad, que es igual a la cantidad real menos la cantidad estándar por el precio estándar. Y tenemos una cantidad, tenemos que esta cantidad estándar es igual a la cantidad programada por las unidades reales. Entonces comencemos. Bueno, entonces comencemos a realizar las variaciones para el tema de la materia prima. Entonces, primero que todo debemos de ver qué productos serán los que fabricará la empresa. Entonces, eso lo tenemos en esta información. Entonces, aquí en la información presupuestada de enero primero nos dice que la empresa fabricará camisas y pantalones. Entonces, comencemos con el tema de variaciones para las camisas. Entonces, eh, primero debemos iniciar con el tema de costo estándar, porque para poder calcular el costo de variación necesitaremos este. Entonces comencemos con costo estándar. Estándar para camisas. Bueno, entonces el costo estándar me dice que es igual al costo estándar unitario por la producción real. Entonces primero debemos calcular cuál es el costo estándar unitario, que es igual a... Entonces vámonos a la información. Entonces me dice que de materia prima cada camisa va a utilizar 1,2 kilogramos por unidad, mientras que el costo del kilogramo de materia prima será de 10.000 pesos. Entonces nos dice que es 1,2 y que el precio será de 10.000. Esto será igual a 12.000. O sea que tenemos un costo estándar unitario de 12.000. Entonces, para calcular el costo estándar total, entonces vamos por, sería igual a estos 12.000 por la producción real, que la producción real es igual a, eso lo tenemos aquí en la información. Vamos a ver cuánto produce de camisas. Me dice que las unidades producidas equivalentes son de 1962. Entonces esa es la producción real, 1962. Entonces ahora multiplicaremos este costo estándar unitario por la producción real. Este por este. Me da un total de 23.544.000. Entonces, ahora calcularemos lo que es el costo de variación. Entonces, costo de variación.
Bueno, entonces para calcular este costo de variación, la fórmula nos dice que es costo real menos costo estándar. Entonces, para costo real, entonces lo hallamos aquí en la información de enero 31 y me dice que el costo real de materia prima total para las camisas fue de 24.226.776. Entonces, 24 millones 226.776. 226.776. 24 millones 226.776. Sí. Y también necesitamos lo que es el costo estándar, que fue el que acabamos de hallar. Entonces, costo estándar es este. Y debemos hallar cuál es la diferencia. Entonces, este, el costo real menos el costo estándar. Me da un total de 682.776. Pero ya debemos mirar si esto es favorable o desfavorable. Entonces, como vemos, el costo real fue de 24.226.776 y nuestro costo estándar, pues el que teníamos como programado, era de 23.544.000. Quiere decir que gastamos más de lo que pensábamos que gastaríamos, o sea que esto es una variación desfavorable. Entonces ya ahora debemos de explicar el tema de por qué se dio esta variación desfavorable en la materia prima de las camisas. Entonces esto lo vamos a hacer a través de la variación de precio y a través de la variación de cantidad. Entonces, comenzamos con la variación de precio. La variación de precio me dice que es precio real unitario menos precio estándar unitario por la cantidad real. Bueno, entonces decimos que la variación de precio, entonces primero que todo necesitamos el precio real unitario, que lo vamos a hallar aquí en la hoja del taller, en la información de enero 31. Entonces me dice que el precio real unitario me dice el total de, pues el costo total de la materia prima y cuántos metros de tela se gastó como tal. Entonces, para hallar ese precio vamos a dividir los 24.226.776 entre la cantidad de tela que se gastó en realidad. Entonces vamos. Entonces es igual a este costo real de materia prima dividido 2.472,12 unidades. Perdón. 2.472,12. 472,12 unidades. Y eso me da un total de un costo unitario estándar de costo real unitario de 9.800. Entonces teníamos como costo real estos 10.000 pesos. Este era nuestro costo unitario estándar. Entonces igual a este. Y me dice que es por la cantidad real. Entonces la cantidad real fue la misma cantidad pues que dijimos que se gastó en materia prima, que fueron los 2.472,12 metros de tela. Entonces, perdón, 2.472,12. Entonces la fórmula me dice precio unitario menos precio estándar unitario por la cantidad real. Entonces comencemos.
este costo real unitario menos el costo estándar unitario por el total de cantidad de materia prima que se utilizó para las camisas. Me da 494.424. Ahora decimos, ¿esto es favorable o desfavorable? Como vemos que el precio, nosotros teníamos como programado un precio de 10.000, pero en verdad nos valió 9.800. Eso quiere decir que fue una variación favorable, porque yo tuve que pagar un menor precio, y el menor precio fueron estos 494.424 pesos. Entonces es una variación favorable. Entonces podríamos decir, ¿por qué se dio esta variación favorable? Entonces puede ser porque las camisas, pues esta materia prima la traían del exterior y puede ser que la tasa de cambio haya disminuido, entonces por eso salió más barato. O también puede ser porque la demanda del producto fue baja de esta materia prima, lo cual hizo que su precio bajara. Bueno, entonces ahora comenzaremos con la variación de cantidad. Me dice que la variación de cantidad es igual a la cantidad real menos la cantidad estándar por el precio estándar. Entonces primero necesitaríamos calcular lo que es la cantidad estándar. Entonces me dice que la cantidad estándar es la cantidad programada por las unidades reales. Entonces para ello nos vamos a la información que tenemos acá. Bueno, entonces la información que tenemos aquí en el taller nos dice que entonces la cantidad programada que dice que se gastará es de 1,2 kilogramos por unidad y el total de unidades producidas fueron las 1962. Entonces 1,2, que será lo que se gastará cada unidad de camisas, y en total me dice que se producieron 1962. Entonces vamos a ver en total cuánto se gastó. Es igual a gasto por total que produjo. Se gastó pues se tenía como programado que se gastaría 2.354,4 kilogramos de materia prima. Entonces ahora sí podremos calcular lo que es el tema de la variación de cantidad. Entonces tenemos la cantidad real menos la cantidad estándar por el precio estándar. Entonces tenemos cantidad programada, tenemos la variación de cantidad, entonces sería la cantidad real, que serían estas 2.472,12, que fue la cantidad real de materia prima que se gastó, menos la cantidad estándar, que fue la que acabamos de calcular, por el precio estándar. Que el precio estándar ya lo tenemos, son estos 10.000 pesos que nos los daban al principio, enero 31. Entonces nos dice que es cantidad real menos cantidad estándar por precio estándar. Entonces, esta menos esta por los 10.000. Entonces me da 1.177.200. Como podemos ver, nosotros nos gastamos más de lo que teníamos programado gastarnos. Entonces esto nos dio un cambio desfavorable. Desfavorable. Entonces, a nosotros sumar esto,
podemos ver que nos dio igual a esto, porque el costo de variación debe estar explicado como tal por la variación en el precio y la variación de la cantidad. Entonces también podemos decir, ¿por qué se dio esta variación en cantidad? ¿Por qué nos gastamos más cantidad de la que teníamos programada? Entonces puede ser porque pues compramos materia prima de mala calidad, entonces nos tocó comprar más. También puede ser porque pues tuvimos trabajadores que no estaban como bien capacitados para trabajar con esta materia prima y pues hicieron un gasto de más, gastaron más materia prima de la que deberían de haber gastado. También por el tema de las máquinas, porque las máquinas no estaban como bien programadas y estaban desperdiciando mucha materia prima. Pues por temas como esto se pudo haber dado esta variación desfavorable. Entonces continuemos. Y ahora haremos el tema de las variaciones, pero para los pantalones. Entonces comenzamos con el costo estándar. Entonces veremos aquí en la información cuánto se gasta de materia prima por cada unidad y cuál es su precio. Entonces me dice que por unidad se gasta 1,5 kilogramos y que el costo de cada kilogramo es de 14.000 pesos. 1,5 y 14.000. Entonces 1,5 por 14.000. ¿Qué será el costo estándar? Eso me da un total de 21.000 pesos, que es el costo unitario estándar por unidad. Entonces, para calcular el total debemos tomar estos 21.000 y multiplicarlo por la producción real de pantalones, que lo tenemos aquí en la información de enero 31. Entonces tenemos que las unidades producidas equivalentes, producción real, es de 1274. 1274 unidades. Entonces ahora multiplicamos y nos dice que el costo estándar fue de 26.754.000. Ahora vamos a calcular lo que es el costo de variación. Costo de variación es igual al costo real menos este costo estándar. Entonces miremos cuánto fue el costo real para los pantalones. El costo real para pantalones me dice que fue 29.761.150. 29.761.950. Y tenemos un costo estándar que fue este mismo total. Entonces ahora hallaremos la diferencia. Entonces me da un total de 3.007.950 pesos. ¿Esto fue favorable o desfavorable? Entonces debemos ver que nosotros en realidad nos gastamos 29.761.950. Teníamos programado, por así decirse, gastarnos 26.754.000. O sea, nos gastamos más de lo que pensamos que nos íbamos a gastar. Entonces, esto es una variación desfavorable. Y ahora esto lo explicaremos a través de lo que es la variación de precio y la variación de cantidad. Entonces, comencemos con la variación de precio. La variación de precio tomamos, como dice acá, el precio real unitario menos el precio estándar unitario por la cantidad real. Entonces el precio estándar
el precio real unitario, lo tenemos aquí en esta información, que lo vamos a hallar a través de la división de esos 29.761.150 entre la cantidad de materia prima que utilizó, que fueron 2063,88. Entonces es igual esto dividido 2063,68 y me da un costo real unitario de 14.424. Perdón, era 88. 88. Y me da un costo real unitario de 14.420. Y el costo estándar unitario que tenemos son estos 14.000. Ahora miramos cuál fue la cantidad real que utilizó de materia prima. Entonces me dice, la cantidad real fue la que tomamos de acá, los 2063,88. Esa fue la cantidad real de materia prima que utilizó para hacer pues, el tema de los pantalones. Entonces me dice la fórmula que sería igual al costo real unitario menos el costo estándar unitario por la cantidad real. Entonces me dice que la variación aquí fue de 867.630 pesos. Entonces, como teníamos programado solo gastarnos 14.000 por unidad, pero en realidad nos gastamos 14.420, eso me quiere decir que es un cambio desfavorable. ¿Y por qué puedo hacer esto? Por el mismo tema, puede que yo esté exportando esta materia prima y puede ser que la tasa de cambio haya subido, por lo cual se me generó un mayor precio, o puede ser porque la demanda del producto haya aumentado, lo cual haya generado una escasez y por ende haya hecho que el precio de esta haya subido. Ahora explicaremos el tema de la variación de cantidad, pero para la variación de cantidad necesitamos cuál es la cantidad estándar. Entonces primero calculemos la cantidad estándar. La cantidad estándar me dice que es igual a la cantidad programada por las unidades reales. Entonces, la cantidad programada que tenemos, o sea, la cantidad programada que gastaremos por unidad de materia prima es 1,5, que ya lo tenemos, 1,5 por la cantidad real. La cantidad real también la tenemos. En total se producieron 1.274 unidades de pantalones. Y ahora veremos en sí cuánta debería ser la cantidad estándar que se debería haber gastado de materia prima. Entonces esto lo hacemos a través de esta multiplicación. Y me dice que debería haberse gastado 1.911 kilogramos de materia prima. Entonces ahora sí podemos hallar el tema de la variación de cantidad. Entonces me dice que la variación de cantidad es igual a cantidad real menos cantidad estándar. Entonces, cantidad real fueron estos 2063,88. La cantidad estándar, que fue la que acabamos de calcular, por el precio estándar, que el precio estándar era la que teníamos programado de enero primero, que fueron los 14.000. Entonces, miremos. La fórmula me dice que es esta cantidad real menos esta cantidad estándar por el costo estándar, precio estándar, perdón. Me da un total de 2.140.320. Entonces
Ahora debemos mirar si nos da lo mismo. Entonces aquí tenemos, esto fue lo que nos dio el costo de la variación, 3.007.950. Entonces tenemos que la variación de precio y la variación de cantidad nos debe dar igual. Pero primero debemos mirar si esto es favorable o desfavorable. Entonces, me dice que tenía programado gastarme esta cantidad estándar, pero en realidad me gasté 2.063. Entonces quiere decir lo mismo. Quiere decir que me gasté más de lo que tenía como programado gastarme. Entonces esto también es desfavorable. Y pudo ser también por el mismo tema, que las máquinas pues gastaron más de lo que debían gastar, las máquinas no estaban bien programadas, entonces hubo un gran desperdicio de materia prima, lo que nos llevó a comprar más. También el tema de que los empleados no están bien capacitados y puede que hayan perdido mucho, pues perdido su tiempo y gastado más materia prima de la que deberían de haber gastado. Y por otros temas también se puede haber dado esta variación de cantidad. Entonces ahora entremos a sumar. Entonces tenemos estos 867.063 que fue la variación de precio, se lo sumaremos a la variación de cantidad y nos da 3.007.950, lo cual nos dice que esta variación de este costo de variación está bien explicado por la variación de precio y por la variación de cantidad. Ahora entraremos a calcular como el tema de la variación total para ambos productos. Entonces comencemos con la variación de precio, la variación de cantidad, camisas, pantalones y total. Entonces primero que todo miremos cuál fue la variación de precio para camisas. La variación de precios para camisas me dio una variación favorable de 494.424. La variación de cantidad para camisas fue igual a 1.177.200 pesos. Ahora tenemos las variaciones para los pantalones, que la variación de precio nos dio 867.630 pesos y la variación de cantidad nos dio un total de 2.140.320. Y ahora miraremos el total. Este y ahora miraremos cuál fue el total de toda la variación, que sería este más este, perdón, más. Y me dice que en total la variación para la materia prima fue de 3.690.726 pesos. Entonces, variación total materia prima, lo cual quiere decir que esta variación en sí podemos decir que fue desfavorable en total, porque podemos ver que la mayoría fueron desfavorables. Entonces quiere decir que se gastó mucho más de lo que tenía programado. Se gastó en total 3.690.726 pesos, lo cual quiere decir que desde un principio de la materia prima la empresa ya anda como perdiendo, porque se tenía un costo programado menor para la materia prima y acá podemos ver que ya se está gastando mucho más de lo que se tenía programado.